va a ser una tarde especial, espero que así lo sea, emotiva. Queríamos poner este punto final de encuentro porque consideramos que este 2025 pues, ha sido un año especial para este proyecto que arrancó en 2021 aquí en Tegueste. Nosotros somos de Tegueste y creemos que justamente al hilo de lo que mencionaba ahora el alcalde hay un gran potencial en este municipio para mirar hacia Anaga, para interconectarse con Anaga y a partir de ese vínculo, a partir de ese camino, pues trazar conexiones que tienen un gran potencial, que es lo que de algún modo fue el germen de este proyecto que ha ido caminando y consolidándose en el tiempo hasta llegar a esta quinta edición en este 2025. Quinta edición del festival, 5 años de la Anaga Biofest, coincidiendo, digamos, con el 10º aniversario de la declaratoria de la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga, que es el marco, digamos, que da sentido a este proyecto, desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista conceptual. Además, este año también se conmemora el 20 aniversario de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, con lo cual se generaba ahí un triángulo interesante que de algún modo pues, fue un punto de partida para lo que luego ha venido sucediendo, aprovechando también el contexto en el que se ha desarrollado este festival, tejiendo esas conexiones con otras islas, ¿no? Y el punto de partida en el que nos veíamos este año es tratar de plantear un ajuste, una reformulación del proyecto en el que de algún modo menos fuera más, ¿no? Cuando digo que menos fuera más es que consideramos relevante, importante, tratar de poner el foco en una programación de actividades que estuviese más acotada en el tiempo. Finalmente esto sucedió en los meses de septiembre y octubre de este año, pero que al mismo tiempo tratase de plantear o reforzar la idea de que el Anaga Biofest es más que un simple evento y es un proyecto de gestión territorial con una mirada más transversal, ¿no? Que se pueda desarrollar y plantear a lo largo de todo el año. Y a partir de esa idea, ¿no? De esa idea de mirada más transversal, de mirada más a largo plazo, tratar de poner el foco más en la dimensión cualitativa y no tanto en la cuantitativa, ¿no? Creemos que el gran valor añadido de este proyecto justamente es el fondo que tiene, ¿no? Más allá de las cifras, más allá de los números, las conexiones que teje, los lazos que traza, digamos, los proyectos que van caminando de la mano del propio festival, y queríamos poner el foco más que nunca en esto, ¿no? Es algo que ya se ha venido haciendo desde la primera edición, pero queríamos que había todavía margen para seguir reforzando esta idea, ¿no? Al final, les ponía aquí que la Anaga Biofest es un proyecto difícil de sintetizar con pocas palabras. Cuando alguien nos pregunta rápido, ¿la Anaga Biofest y qué es eso, ¿no? Lo primero que nos sale a decir siempre es un festival de ecoturismo, por tratar de buscar una frase corta, pero realmente podría ser muchas otras cosas, podría tener muchos otros apellidos, ¿no? Y esa diversidad, ese digamos, enfoque que tiene desde múltiples perspectivas y enfoques es lo que realmente le da el valor añadido diferencial. También podemos entrar en la parte cuantitativa, ¿no? Y ahora voy a hacer un repaso de algunas cifras que de algún modo, a pesar, ¿no?, de esta mirada más cualitativa, también son parte del festival y también es importante tenerlas en cuenta, ¿no? Este año hemos tenido una programación de 35 actividades que ha conllevado una implicación directa de más de 150 agentes locales, entre proveedores y otro tipo de entidades. Hemos organizado un market de entidades que ya venía desarrollándose en estos últimos años, pero que creo que este año ha subido un escalón por diferentes razones, en términos de dinamización, en términos de participación y también en términos de impacto, y se ha venido pues reforzando un marco de gobernanza público-privado con la implicación, como decía, de los 3 ayuntamientos, del Cabildo, del área de medio ambiente, de turismo, del Gobierno de Canarias también y de diferentes entidades empresariales y colectivos vecinales que son los que realmente pues, generan ese marco que también hace diferente, ¿no?, el paraguas que engloba el Anaga Biofest. Hemos tenido una participación directa en el festival de unas 3.900 personas, sumando
las personas que se inscribieron en las actividades de manera directa y las que participaron, visitaron o interactuaron en algún momento con el market, que ha sido el momento, digamos, pues de mayor impacto que ha tenido el festival este año. Realmente con el planteamiento que se hizo, el espacio que se escogió, pues hemos tenido ahí un incremento importante, ¿no? En cuanto a perfiles de participantes, más o menos en cuanto a género estamos parejos. Se ha seguido reforzando la participación mayoritaria de un público de cercanía en el festival, un público local y regional que supone pues prácticamente 9 de cada 10 participantes en el festival. El resto se complementa o bien con turistas o bien con personas de fuera que están aquí con estancias estancias largas por trabajo, por estudios. Es un enfoque que creo que es interesante para un proyecto de este tipo porque hace falta seguir trabajando, seguir reforzando la concienciación, la sensibilización sobre el entorno que tenemos a nuestro alrededor, sobre cómo interactuar con ese entorno, sobre cómo valorarlo también de algún modo, y ese es una de las señas de identidad que tiene el proyecto. La valoración del festival sigue una línea, digamos, bastante buena, ¿no? Desde su primera edición hablamos de una nota media muy alta de valoración. Más de un 96% del público afirma que repetiría. De hecho, tenemos un porcentaje importante de público ya bastante fidelizado que ha participado en 3, 4 ediciones, incluso 5 ediciones, en las 5 ediciones del festival. Con lo cual eso también dice mucho, digamos, ya no solo del valor que aporta el festival, sino el enfoque que tiene de reinvención también, en el sentido de que siempre hay actividades nuevas, siempre hay propuestas nuevas, y eso también dice mucho del entorno que tenemos en Anaga, que parece que es pequeño, pero que da mucho de sí, y siempre hay propuestas de las que tirar, siempre hay hilos de los que tirar también, y creemos que eso también pues, dice mucho del potencial que puede tener el proyecto a medio y largo plazo. En términos de impacto económico, y esto creo que también es muy relevante, ¿no? Cuando hablamos de ese tejido implicado, llevamos ya haciendo estos últimos 3 años un informe externo de impacto económico que dice que aproximadamente por cada euro invertido la Anaga Biofest genera unos 5 euros de retorno en el territorio, ¿vale? Que tiene que ver con los proveedores que facturan algún tipo de servicio o producto al festival. Este año han sido 84, con las iniciativas que participan de manera directa e indirecta. Por ejemplo, en el market de la Recoba de la Anaga Biofest hablamos de 25 iniciativas. Este año hemos tenido alrededor de 50 agentes colaboradores en el territorio, entre asociaciones, colectivos y otro tipo de entidades, tanto en Anaga como en las otras localizaciones del festival. Y particularmente me paro en el market, que este año ha tenido lugar en el casco histórico de La Laguna. Llevamos ya unos años viendo con el ayuntamiento la posibilidad de ubicarlo aquí y realmente el impacto que ha tenido pues, ha sido muy bueno. Aquí tienen algunos datos de la valoración que han hecho las propias entidades que han participado en el market, con valoraciones que han superado en cuanto a la percepción de afluencia media, el interés del público o el nivel de ventas entre 1 y 2 puntos las ediciones de años anteriores. Incluso pues, el 70% de esas 25 entidades que participaron afirmó que el nivel de ventas fue mejor que la media habitual, con lo cual también supone no solo un escaparate de visibilidad, sino también una oportunidad de que pequeñas iniciativas vinculadas al sector primario, a la artesanía, pues tengan un punto de venta y un escaparate en algún momento puntual en el marco del festival. En términos de comunicación, también el proyecto ha ido consolidándose en el tiempo y tiene una proyección que creo que también es bastante reseñable. También con una auditoría externa pues se ha determinado que este año el alcance en redes sociales ha superado los 2 millones de impactos. En términos de medios de comunicación, pues han sido múltiples los impactos. Aproximadamente por cada euro de patrocinio que recibe la Anaga Biofest, el retorno en términos de valor promocional y publicitario es de 6 euros, con lo cual vemos que un proyecto que pone el foco en esa dimensión cualitativa también puede tener datos relevantes en términos cuantitativos que de algún modo pues, jueguen, digamos, con un equilibrio, una combinación
y apunten a la relevancia de una iniciativa de este tipo. Más allá de las cifras, ¿no? ¿El valor de este proyecto cuál es? Pues creo que es mucho mayor el valor de este proyecto más allá de las cifras, ¿no? El valor que a veces no se ve, el valor que es más intangible, que es más cualitativo, como decía antes, y que de algún modo pues, se traduce en lazos interinsulares. Allá por 2022 empezamos a tejer conexiones con otras islas, con otras reservas de la biosfera. Veíamos que había potencial para identificar necesidades comunes, oportunidades compartidas, para conectar agentes con perfiles parecidos entre sí, para ver qué sucedía, ¿no? A partir de esas conexiones, a partir de esos espacios de encuentro. Hemos estado ya prácticamente en todas las islas, nos falta La Gomera, que tocando madera la tocaremos el año que viene, en 2026. Este año hemos estado en Fuerteventura, hemos repetido en Gran Canaria también, llevamos ya 4 años estableciendo marcos de colaboración con Gran Canaria, porque además consideramos, y parte de lo que vamos a ver esta tarde hoy aquí viene de esa idea, consideramos que por las características que tienen ambas reservas de la biosfera, la de Gran Canaria y la de Anaga, esos paralelismos, esas conexiones son más pronunciados que en ninguna otra isla, ¿no? Son reservas de la biosfera que ocupan parte del territorio insular, en las 2 islas capitalinas, y con unas características sociales, demográficas, de actividades tradicionales, que se parecen mucho entre sí, a pesar de ser 2 islas en donde a veces parece que vivimos muy alejados. Y fruto, digamos, de esa idea, pues han ido surgiendo proyectos muy interesantes a lo largo del tiempo. Este año en particular, pues estuvimos en Fuerteventura rindiendo homenaje al comisionado de la costa de Betancuria, un cabrero de toda la vida que llevaba pues, casi 50 años al frente de este comisionado, y llevamos para allá pues, a Tomás y a Delia de la quesería de Benijo, que fueron quienes les entregaron pues, un obsequio hecho por una artesana local en Fuerteventura y que sirvió, digamos, pues, para conectar una de las últimas queserías que quedan vivas en Anaga con esta tradición pues, tan arraigada en la isla de Fuerteventura, con una tradición cabrera tan grande como esta. O en Gran Canaria, pues que llevamos también a un grupo de personas de Anaga y, por ejemplo, pues conectamos algunas de los lagares, de las pequeñas bodegas que hay en Taganana con iniciativas de viticultura en la parte, digamos, más sur de la Reserva de la Biosfera, en el contexto de Tunte y de Mogán, siguiendo un poco esta línea de conectar agentes entre sí que hemos venido desarrollando estos últimos años. Ya en Tenerife, pues este año conseguimos para mí un hito muy, muy interesante, del que todo el equipo de la Anaga Biofe se siente también muy orgulloso, que fue pues, trabajar de la mano de la Asociación de Vecinos de San José de Taborno para poder integrar una jornada que es emblemática en el contexto del macizo de Anaga, como la jornada de la papa borraya, integrarla en el festival y generar pues, una sinergia, ¿no? En donde pues como digo, trabajamos de la mano de los vecinos y vecinas y conseguimos una jornada en donde se combinó pues, la visibilidad de este producto agroalimentario emblemático con diferentes actividades con enfoque etnográfico que también van muy en sintonía con lo que es el sello de identidad de este proyecto. También se hicieron conexiones con nuevos caseríos, por ejemplo con Casas de la Cumbre, en donde finalizaron 2 actividades y también hubo un momento de convivencia con parte de la asociación de vecinos. Como digo, pues la recoba de la Anaga Biofest, el market fue para mí también un momento muy interesante, ya no solo en términos de impacto en cifras, sino también, digamos, del ambiente que se pudo respirar, de la diversidad de iniciativas que se pudieron visibilizar, de la dinamización que supuso las diferentes actividades de educación ambiental que se plantearon, los conciertos, es decir, al final creo que hemos dado con la tecla, con el punto de equilibrio interesante, también escuchando y recibiendo las propuestas y las ideas que nos han ido haciendo llegar pues, las diferentes iniciativas que han venido participando en este market en estos últimos años. Y con esto pues vamos llegando, digamos, a lo que va a ser para mí el eje central de lo que vamos a ver esta tarde, que es esta idea que
que tiene este proyecto, que tiene la Naga Biofest, de tratar de plantear esa mirada transversal a largo plazo a través de esta idea, ¿no? De la idea de laboratorios vivos de experimentación, que nos permitan integrar, digamos, en esta idea de festival esa mirada de gestión territorial a partir de acciones que dejen una huella positiva en el territorio y que planteen la integración de iniciativas de custodia del territorio, de restauración de hábitats, de rescate etnográfico o de experimentación cultural, que son ideas que podrían ser proyectos en sí mismos, pero que integrados, digamos, en el planteamiento de este proyecto, al final se enriquecen y se retroalimentan, ¿no? Y de algún modo son un sello de identidad bastante claro, ¿no? Podríamos hablar de estas tres líneas, de estos tres ejes: regeneración ambiental, regeneración sociocultural y experimentación cultural. Y a partir de estos tres ejes, este año hemos visto algunas iniciativas muy interesantes que se conectan también con ideas que hemos venido desarrollando en estos últimos años, ¿no? Este proyecto, del que ahora Juanjo nos va a hablar con más detalle, para mí es una de las señas de identidad, uno de los proyectos también más emblemáticos de la Naga Biofest, las cajas nido para aves locales, que se ha venido materializando con diferentes talleres a lo largo de los años, y este año pues hemos querido también impulsarlo de diferente manera, con el nidómetro, que ha sido una iniciativa fantástica que ha tenido un impacto tremendo en el market de la Naga Biofest, con una exposición de aves emblemáticas de Anaga que tienen por ahí y que si quieren, ya han llegado un poco justillos, pues podrán echarle un vistazo cuando finalicemos. Y de algún modo pues hemos querido no solo redoblar esfuerzos en términos de visibilidad, de comunicación, de sensibilización, sino también tratar de traducir todo este trabajo que hemos venido haciendo estos últimos 5 años en datos concretos y en una mirada que nos permita trazar un camino para estos próximos años. Hemos iniciado otra línea paralela de la que nos va a hablar ahora Natalia Díaz de Colpispa, para empezar a plantear refugios para polinizadores silvestres. Ambas iniciativas responden a un enfoque de educación ambiental y de ciencia ciudadana, en donde queremos que la comunidad local, en donde queremos que el público participante en el festival se implique en acciones que vayan más allá del propio festival, y ahora veremos cómo. Hemos hecho un taller súper interesante este año. Como digo, ahora Natalia nos dará un poco más de detalles. Entrando ya en el bloque de regeneración sociocultural y adelantándonos un poco a lo que veremos después, hemos planteado este año este proyecto que considero personalmente que ha sido de las cosas más enriquecedoras que he hecho a lo largo de mi trayectoria profesional, y creo que en este sentido hablo en nombre de todo el equipo de la Naga Biofest. Ha sido una iniciativa que ha sido gestando poco a poco, ¿no? A fuego lento, pero que se ha materializado con un intercambio educativo entre los colegios del CEO Anaga en la Cumbre de Gran Canaria y del colectivo de escuelas rurales de Anaga, que nos ha permitido pues muchas cosas, ¿no? Ahora entraremos en más detalles, pero sobre todo creo que nos ha permitido un rescate etnográfico en primera persona a través de los niños y niñas, y sobre todo pues generar, digamos, conciencia sobre la identidad, sobre lo que somos, además con momentos de intercambios intergeneracionales súper interesantes que creo que han marcado la edición de este año y que seguramente pues supongan un hito y un punto de inflexión muy, muy interesante. De algún modo esta iniciativa se conecta con otras que hemos hecho en años anteriores en esta línea, ¿no? Y aquí rescato el corto documental Caminos con nombre de mujer, que como saben pues es un corto que da voz a 8 mujeres del macizo de Anaga y de la isla de La Graciosa, contando sus historias de vida, antiguas gangocheras, antiguas lecheras, antiguas mujeres en la isla de La Graciosa que cruzaban a Lanzarote a truequear y a vender pescado para poder ganarse el sustento para sus familias, que fue un trabajo muy bonito también que hicimos hace 2 años de rescate etnográfico y que de algún modo conecta también con esta idea de enfoque de regeneración sociocultural, o con el proyecto que hicimos el año pasado, conectando el curso de recuperación del telar tradicional en Taganana con algunas de las últimas tejedoras que quedan en la isla del Hierro, conectando
ambos contextos y en donde a través del intercambio de lana pues se tejieron, digamos, nunca mejor dicho, productos que unieron, digamos, ambas islas y ambos proyectos. Y ya para ir concluyendo, entrando con esta línea de experimentación cultural, pues por aquí también tienen algunas pinceladas, nunca mejor dicho, de lo que ha sido esta iniciativa de Anaga Ilustrada este año, en donde hemos planteado e integrado la mirada artística de dos ilustradores, Nat de la Cruz y Jaime Checa, que han participado en algunas actividades del festival, que han traducido esa participación en algunas obras, en algunas ilustraciones que se han expuesto en diferentes momentos del festival y que han permitido también pues, cerrar, digamos, el ciclo en el market con un mural colectivo que pues fue de algún modo tejiendo también un hilo conector, un hilo en cuanto a relato por diferentes momentos del festival. Y esta acción pues de algún modo se conecta también con otras que hemos hecho otros años, como esta de Anaga ayer y mañana, que fue el cierre del año pasado por el Día Internacional de las Reservas de la Biosfera y que fue un laboratorio sonoro en donde dos artistas, un músico y un artista sonoro, Manolo Rodríguez y Dao Wong, pues plasmaron, digamos, su mirada también del macizo de Anaga a través de una intervención que nos permitió cerrar la edición de 2024 en el espacio de la Mutua Tinerfeña. En fin, quería hacer esta introducción para poner algunos datos encima de la mesa, para reforzar esta dimensión cualitativa de la Anaga Biofest que vamos a tratar de desgranar un poco más en estos próximos minutos, poniendo el foco en algunas de las iniciativas concretas que hemos desarrollado y visibilizado este año. Y ya para terminar, pues destacar que de algún modo esta trayectoria de estos 5 años también nos ha permitido llegar a tener pues, un proyecto que ha sido reconocido y que está consolidado, ¿no? A nivel nacional. Ha sido galardonado en 4 ocasiones, la última este año. En el mes de junio recibimos el premio de Traveling for Happiness de la Asociación de Empresas Turísticas de Madrid, un premio a nivel nacional en la categoría de turismo regenerativo. Como digo, es el tercero a nivel nacional, 4º que recibimos en estos 5 años de andadura del proyecto. Y también como hito interesante, pues hemos tenido nuestra primera nominación internacional en estos premios, los World Travel Awards, en donde pues pasamos un filtro con un montón de proyectos a nivel internacional y hemos sido una de las tres iniciativas finalistas en la categoría de Patrimonio Cultural y Turismo Sostenible. Finalmente no ganamos el premio, pero ya llegar hasta aquí pues, ha sido un reconocimiento interesante y también pues pasamos un filtro y quedamos entre las 20 iniciativas seleccionadas en la categoría de proyectos de gestión comunitaria de los premios SCAL Internacional también. Y de esas 20 iniciativas pues fuimos la 6ª candidatura mejor puntuada. Creo que son cuestiones para las que pues, sentirnos en parte orgullosos y también pues, ver que de algún modo se refuerza esta idea de fondo que tiene este proyecto. Y sin más, y antes de dar paso al siguiente bloque, y para ir entrando también un poco en la dimensión educativa que queríamos reforzar de algún modo en esta edición 2025 de la Anaga Biofest, vamos a ver un vídeo de una acción que hemos hecho este año, conectando 3 colegios de los 3 municipios que forman parte de la Reserva de la Biosfera. Y a continuación pues voy a pedirle a Juanjo Ramos y a Natalia Díaz, que están por ahí al fondo, que pasen para aquí conmigo. Hoy la verdad que hemos tenido una actividad especial en el marco de la Anaga Biofest, con un taller que ya es emblemático desde la primera edición, el taller de cajas nido. Pero en el caso de hoy hemos tenido la implicación de 3 colegios que están ubicados dentro de la Reserva de la Biosfera del macizo de Anaga, en cada uno de sus 3 municipios. Con lo cual hemos promovido de algún modo pues, un intercambio educativo entre centros, una vinculación de niños y niñas que viven dentro de la Reserva de la Biosfera para promover pues, valores de conservación, de cuidado, de protección. Yo creo que es una iniciativa importante porque fomenta el intercambio de experiencias, la convivencia entre alumnado
y una protección de un entorno natural que al final les es común a todos ellos. Irles metiendo un poco el gusanillo de lo importante que es cuidar la biodiversidad, lo importante que es cuidar todo lo que nos rodea, porque al fin y al cabo vivimos de eso y eso es vida. Realmente una actividad como esta pivota sobre el eje social que requiere nuestra comunidad, porque el encuentro entre diferentes centros y entre iguales que se ven solo cuando se generan este tipo de actividades estrecha los lazos de una población, de un lugar que necesita socializar. It was an amazing feeling to have a closer look how an organization is organizing such a great activity for the children. And not only they have the knowledge about the nature in such a young age, which is quite important for them because they're living in a microclimate and also living in an island with such a great nature. But of course, they also have the opportunity to learn to protect the area, and this activity was really amazing for me. Bueno, creo que el resultado ha sido muy satisfactorio, los niños y niñas se lo han pasado bien, que es lo principal, y de algún modo pues hoy hemos plantado una semilla que esperemos que vaya germinando y brotando y que de algún modo pues nos permita consolidar y proyectar a largo plazo esta visión de regeneración y de impacto positivo que tiene la Anaga Biofest. Todo este tipo de actividades visibilizan una dinámica. Y es muy importante para nosotros contar con agentes externos como Anaga Biofest que propician que Anaga sea un lugar mejor para vivir y para educar. Bueno, Juanjo es, aparte de amigo y compañero de batalla desde hace muchos años, ven para acá. Naturalista, fotógrafo de naturaleza, bueno, director de Birding Canarias, majadero. Y bueno, ya ha sido una pieza clave en pues, todo este engranaje de las cajas nido y de las actividades que hemos venido haciendo estos años. Nos va a hacer una presentación para explicar un poco pues, lo que hemos planteado este año. Después hablará Natalia, que la presentaré después, y tendremos tiempo de hacerte algunas preguntitas. Nada, buenas tardes. Nada, agradecer a Javi y todo el equipo de Anaga Biofest la confianza y el apostar por esta chaladura, que es la... Porque al principio, cuando empezamos con las cajas nido, nadie veía esto como una posible medida de compensación de emisiones y ya es algo que empieza a sonar en muchos sitios, ¿no? Llevamos 5 años con Anaga Biofest desarrollando este proyecto. Yo voy a intentar ser lo más corto posible porque de cajas nido puedo estar hablando aquí 2 tardes. Entonces, les voy a contar un poco un resumen sobre todo de la parte de análisis, que es lo que hemos hecho este año, en 2025. A ver, aquí. Las cajas nido realmente son, para los que no las conocen, son una especie de estructura hecha artificialmente en el que intentamos colocar oquedades para que los pájaros que crían en grietas puedan reproducirse, ¿no? Las cajas se ha comprobado en distintos trabajos que aportan muchísimos beneficios al bosque, sobre todo aquellas zonas donde no hay huecos de forma natural, que el bosque no está maduro, que no hay árboles viejos con pequeñas grietas donde puedan entrar los herrerillos, los petirrojos, o incluso dentro de los pueblos, ¿no? Después que empezaron a trastejar ya no hay huecos donde crían los gorriones, ¿no? Y las cajas vienen a crear espacio para estos pájaros, ¿no? Los pájaros que crían en hueco, que no vale para cualquier tipo de pájaro, ¿no? Nosotros nos hemos centrado en el herrerillo canario, que es una especie que se podría decir que es como un endemismo compartido con el norte de África, ¿no? Cuando hablamos de un endemismo hablamos de una especie exclusiva de un lugar determinado. Y esta especie solo la encontramos en las Islas Canarias y en el norte de África. Además, en Canarias tenemos distintas subespecies, concretamente 5, es decir, se ha ido diferenciando en función a las características de las islas. Y a mí siempre me gusta decir que si Darwin hubiera podido desembarcar
en la bahía de Santa Cruz y hubiera visitado otras islas, probablemente en vez de hacer la teoría de la evolución con los pinzones de Galápagos, lo mismo lo hubiera hecho con los herrerillos canarios, ¿no? Los páridos se han estudiado mucho, que es la familia a la que pertenecen los herrerillos, se han estudiado mucho en el norte en Centro Europa, Norte Europa e Inglaterra, ¿no? Una pareja de herrerillos puede llegar a comer a diario entre 600 y 1000 insectos, sobre todo orugas, ¿no? Entonces, realmente nos ayuda a combatir plagas en el bosque, incluso en zonas de cultivos. Es realmente un aliado, ¿no? Hay una serie de cifras, luego esto, Javi, si quieres te lo paso y lo comparte, que nos dan esas cantidades, ¿no? Incluso al final les he puesto algo más de todo lo que puede llegar a comer, ¿no? Prácticamente vienen a casi duplicar su peso al día cuando están en la época de cría, ¿no? Pues hay que aportar muchísimo alimento. Ponen entre 3 y 5 huevos, la media es más o menos 4 pollos los que salen adelante, y en ese periodo, en un año, de un periodo reproductor, pues hasta 20.000 insectos pueden comer cada cría, ¿no? Es la energía con la que van a ir creciendo. Nosotros lo que estamos haciendo es construyendo y colocando cajas para ayudar a que estas especies se establezcan en lugares donde no son muy abundantes. Ya se han hecho estudios en Canarias, entre el 2000 y el 2004, se siguieron 250 cajas y se vio que las cavidades, ¿no? Las cajas nido, o cavidades artificiales, como lo llaman en algunos sitios, son realmente aceptadas por los pájaros y son una buena herramienta para que se establezcan y aumenten sus poblaciones, ¿no? Y sobre todo es que aumente la población de una especie que casi es endémica, ¿no? Que casi es exclusiva del archipiélago. Pues con ese motivo empezamos a hacer talleres de cajas nido. Los talleres constan de una parte más de charla, hablando de la importancia de las aves del bosque. Se han ido generando materiales a lo largo de los 5 años, y también pues, se da herramientas educativas, sobre todo la parte de los niños. La trabaja Sandra, Yuri, a veces viene Ingrid, pero yo para los niños no tengo mucha mano, ya me voy haciendo un cascarrabia y me cuesta ya, pero ellas lo hacen fantástico, ¿no? Es decir, esto es un trabajo en equipo que hacemos desde Virgin Canarias en colaboración con Anaga Biofé. Hasta ahora hemos hecho 8 talleres, unas 199 cajas aproximadamente, de las cuales 54 las hemos instalado ya en zonas boscosas. Algunas el viento la ha tirado, otras la han robado, otras pues no sabemos qué pasó con ella, y hemos podido monitorizar 32. Para monitorizar lo que estamos usando es un endoscopio industrial con fibra óptica, y con la pértiga no bajamos la caja para no molestarlo, sino con la pértiga entramos por el hueco y vemos si está ocupada, si tiene pollo, si tiene huevos, y tomamos todos estos datos de cada una de las cajas. Todas las cajas están georreferenciadas, usamos una aplicación de telefonía móvil y las tenemos georreferenciadas a lo largo del macizo de Anaga, o la región de la Biofé de Anaga y su entorno, ¿no? Se instalaron 54, 32 monitorizadas, 2, ya les dije que magia, desaparecieron, y tenemos 6 en Taganana, una en Las Cagoneras, 21 en Tegueste, y ahí se me fue una en Pedro Álvarez, ¿no? Luego hemos hecho análisis de la orientación, las alturas, y nos ha sorprendido que el 50%, la mitad de las cajas que hemos monitorizado, de las 32, 16, han sido ocupadas. Han criado, las han aceptado los pájaros, los herrerillos, y han criado en ellas, ¿no? Si estudiamos un poquito la biología del herrerillo, vemos que crían una media de 2 veces al año, sobre todo en zonas productivas como esta, ¿no? Cerca de la laurisilva, las medianías. Pone entre 3 y 5 huevos, es decir, una media de 4. Además son fieles a los lugares donde crían, y tiene eso como una media de éxito reproductor. De esos 4 huevos, 3,5 salen adelante. Esos son los estudios que se han hecho hasta ahora, que ha publicado Martín Lorenzo, García del Rey y demás, ¿no? E investigadores que han trabajado con esta especie. Pues si nos centramos en esto, hasta ahora hemos tenido una ocupación de 16 cajas, de esas 32. Creemos que han hecho unas 32 puestas,
por lo tanto han puesto 128 cajas, 128 huevos en las cajas que hemos colocado, y calculamos que aproximadamente hemos sido padres en Anaga Biofest de 122 herrerillos canarios y hemos contribuido con ellos a enriquecer la biodiversidad del macizo y a crear una herramienta de educación ambiental, sensibilización o comunicación ambiental con los más jóvenes del entorno de Anaga. He intentado ser lo más resumido posible. Gracias, Juanjo. Ahora tendremos tiempo para hablar un poquitito, pero quería también poner o incidir, ¿no?, en la idea de que este año, con el vídeo que hemos visto aquí, con el taller que hicimos en Pedro Álvarez, se construyeron e instalaron otras 11 cajas que todavía no están monitorizadas porque están recién puestas en el monte de Pedro Álvarez. Y también con el nidómetro de la Anaga Biofest, que se ve ahí en el cuadro, hemos construido 54 cajas nido que están pendientes de colocarse con diferentes actividades de educación ambiental. Digo esto porque queremos reforzar esta idea de empezar a colocar las cajas, monitorizarlas y poder hacer seguimiento con ese enfoque de ciencia ciudadana. De hecho, tenemos por aquí sentada al fondo, estoy viendo a Yaisa, profe del colegio del Teófilo Pérez, aquí en Tegueste. Han visto que por aquí, en el contexto de Tegueste, hay muchas cajas nido colocadas y que están monitorizadas, y la idea es que con esta herramienta podamos ir implicando a diferentes colectivos locales, colectivos educativos, para poder ir haciendo ese seguimiento, ir evaluando y midiendo el impacto que tiene esta medida en los próximos años. Bueno, en la próxima primavera es probable que podamos monitorizar unas 100 cajas, que es un número importante. Muy bien, pues espera por ahí sentado, Juanjo. Sí. Natalia, porfa. Tu turno. Tenemos aquí a Natalia Díaz, bióloga, fundadora del proyecto Ecoalpispa, que nos va a contar un poquitito pues, esta línea de trabajo con los refugios de polinizadores que hemos iniciado este año. Gracias, Javi. Bueno, primero dar las gracias a la Anaga Biofest por querer también incluir a las abejas dentro del festival y dentro de todas las iniciativas que se están haciendo. Y bueno, yo no les voy a poder contar tanto como Juanjo porque estamos todavía como en el primer añito y estamos haciendo como pues la primera vez que lo hacemos, pero bueno, algo les voy a contar. Esta fue la última foto ya con las cajas nido que hicimos en la actividad que se hizo aquí en Tegueste, y bueno, siempre se habla pues de animales bonitos, ¿no?, de mamíferos que son cookies, de pajaritos, de otros animales, pero en realidad existen más especies de abejas que si juntamos las especies de mamíferos, pájaros, reptiles y anfibios juntos. Lo que pasa es que las tenemos ahí, entre que les tenemos un miedo tremendo y que algunos también le tienen un asco considerable, pues siempre las tenemos ahí como las grandes olvidadas. Existen unas 20.000 especies de abejas en el mundo y el 75% de esas abejas son solitarias. Lo que pasa es que siempre conocemos a la abeja de la miel. ¿Vale? Las abejas solitarias en Canarias tenemos unas 140 especies diferentes, de abejas silvestres, perdón, y la mayoría son solitarias de estas 140. Además de las 140, más del 50% son endémicas del archipiélago. ¿Vale? Estas abejas, la típica que todos conocemos es el abejón del culo blanco, ¿no?, pero todas las demás también forman parte de la biodiversidad de las islas y son súper importantes. Son abejas que no hacen miel, no viven en colmena, no viven en grupos, viven solitarias, viven en nidos que pueden hacer en el suelo, en huecos de muros, incluso cuando las ramas se parten, por ejemplo, si vemos un campo de hinojo y las ramitas del hinojo se parten, ahí también suelen hacer los nidos. Y tienen, bueno, pues es una pareja, una hembra y un macho, la hembra pone los huevos, le ponen la comida, hibernan durante todo el invierno y nacen en primavera de nuevo. Ya el padre y la madre se murieron, los huevitos esos se transforman en larvas, nacen abejas nuevas y vuelven a hacer un ciclo el siguiente año. ¿Qué pasa con esta diversidad? Que es súper importante. Bueno, en Europa el 80% de las plantas con flor y alrededor del 50% de los cultivos que comemos dependen de las abejas, tanto de las abejas silvestres como de las abejas de la miel. Si seguimos tal y como están las cosas, el declive de los polinizadores, una de las cosas que más va a afectar es a la soberanía alimentaria.
a la seguridad alimentaria de las islas, que ya la tenemos bastante tocada, pues con las abejas pues más todavía. Los últimos datos, estos son datos del año pasado del Parlamento Europeo, pues dicen que la situación de los polinizadores en Europa es alarmante. En los últimos 30 años hemos perdido alrededor del 75% de las poblaciones de insectos y más del 40% de las especies polinizadoras están en peligro de extinción. Las amenazas las sabemos, pesticidas, cambio climático, destrucción del hábitat, ¿vale? Las tenemos clarísimas desde hace muchísimos años, lo que pasa que no estamos haciendo nada. En otros lugares del mundo, aquí las abejas como que las tenemos ahí como las grandes olvidadas, pero en otros lugares del mundo te puedes ver refugios para abejas o incluso para insectos. Estos de aquí concretamente, los dos de allá son para insectos en general, pero este de aquí sí que es para abejas solamente. Estos refugios los puedes ver en jardines de aeropuertos, en jardines de plazas, en jardines de castillos, estos que puedes ir a pasear en cualquier sitio en Alemania, en todos lados. Y aquí, para ver algo de esto, se te estallan los ojos que no los podemos ver, e incluso para colocarlos es bastante complicado. Tuvimos una experiencia el año pasado, Nico, de los Vinos, que para conseguir el sitio donde colocar en un refugio de abejas nos vimos... ahí no las deseamos. Entonces, con el Anaga Biofest, lo que hicimos en este primer festival es primero una actividad de concienciación y de educación. ¿Por qué son importantes las abejas? ¿Por qué tenemos que cuidarlas? Tenemos la nevera llena gracias a ellas. Entonces, ¿por qué son tan importantes y quiénes son las abejas silvestres? Que siempre tenemos eso como la abeja de la miel, pero las otras son importantes. Y luego ya pues pasamos a la acción. Lo que se ha hecho es más o menos como lo que está haciendo Juanjo, pero en este caso para abejas silvestres. Entonces lo que hicimos fue construir unos refugios para abejas con 3 tipos de huecos, uno con, a ver si hay una foto más adelante, pero con un tronco de pino agujereado con diferentes diámetros, una viga también de madera agujereada y luego cañas de barranco cortadas a la medida del refugio para que las abejas tengan diferentes opciones para poder anidar dentro de ahí. Entonces, bueno, con las familias que se apuntaron construimos unas 10 cajas nido para empezar, por eso le decía que lo de Juanjo va muy avanzado. Nosotros vamos con las primeras 10. Esta fue la foto final que nos hicimos todas juntas. Y luego la idea era también colocar las cajas nido. Empezamos con la colocación de una ese mismo día y fuimos al huerto comunitario de la finca Los Zamoranos, que es un huerto donde hay un montón de gente trabajando, súper implicada y muy motivada, la verdad. Y nos dejaron el espacio para ir en ese día y colocar una de las cajas nido y hacer una actividad también de siembra de flores. Al final, si colocas la caja nido, pero el entorno no está preparado para las abejas, pues también es complicado. La verdad que aquí en el huerto comunitario era una pasada, había millones de flores, pero bueno, aportamos también nuestro granito de arena con los peques y demás para que también vieron pues, que las flores son importantes y hicimos una pequeña siembra debajo del refugio. La idea ahora es crear unas colaboraciones con diferentes espacios privados que están en la reserva, donde se van a colocar las otras 9 cajas que nos quedan y donde bueno, pues se hará el seguimiento también en el futuro. Las abejas más o menos pasa lo mismo, tenemos que dejar un año, si se colocan antes de primavera puede ser que las ocupen este año ya y podremos hacer el seguimiento para el próximo año. Entonces, bueno, pues es un proceso que va lento, pero que esperamos que para los próximos años podamos ver resultados. Y para mí lo más importante de acciones así no es tanto el refugio, porque seguramente en la reserva de Anaga tendrán millones de sitios donde, o sea, no es un sitio que esté degradado como tal, y tendrán millones de sitios donde la abeja va a anidar seguramente antes que en nuestras cajas nido. O sea, lo más probable es que la ocupación de las cajas nido no sea muy alta, sino que esto es una medida de concienciación y de educación ambiental en la que la idea es que se vaya ahí. Bueno, pues la foto esta a mí me encantó, que se ve, este señor se quedó con la idea de lo que era una abeja silvestre, de lo que estábamos haciendo ahí junto con toda la gente que visitó el parque, la actividad. Y sobre todo lo que les decía, lo de la importancia de las abejas, que las tenemos como las grandes olvidadas. Y este tipo de talleres, para mí el impacto más positivo que tienen
es el que luego cuando la gente pase por esas fincas y vea el refugio, vea la caja nido, va a preguntar y va a decir, ay, ¿y esto qué es? Qué raro. Esta caja con cañas ahí metidas, ¿para qué es esto? Entonces eso es una cosa que se va a ir multiplicando y que ese impacto y que espero que sea positivo para los próximos años. Bueno, gracias a los dos. Al hilo de lo que mencionaba ahora, Natalia, estos 10 espacios, estas 10 fincas, se han ido seleccionando con diferentes criterios, ¿no? Algunas de las familias que participaron en el taller se van a implicar también. Hay algunas iniciativas profesionales vinculadas al sector primario, algunas personas que incluso están aquí en esta sala, colaboradoras y que están implicados, digamos, con el festival, y va a ser, digamos, pues una especie de prueba piloto también para plantear ese seguimiento y sobre todo pues seguir reforzando esa visión de sensibilización. Un poco la idea es esa. Sí, y la conexión con la gente de esos terrenos también me parece a mí, ¿no? Como el vínculo también de cuidar luego también el refugio, porque los nuestros que los vamos a colocar en fincas privadas, luego tienen que haber un mínimo de seguimiento, pero por lo menos estar ahí pendiente, ver si ven alguna vez a entrar. No sé, yo creo que puede estar interesante. Decías justamente, y sigo contigo, que la concienciación o la sensibilización son las líneas más importantes de esta medida. ¿Qué prácticas, qué recomendaciones harías a personas que sin necesidad de estar participando directamente en una actividad como esta, qué cosas pueden hacer para ayudar, digamos, a todos estos polinizadores, a todas estas abejas solitarias y no tan solitarias, para ir un poco trabajando en la misma línea? ¿Qué podemos hacer desde el festival para reforzar esa comunicación? Un montón de cosas, se pueden hacer millones de cosas, pero como las más fáciles, yo siempre recomiendo cuando la gente nos viene a visitar la finca, pues sembrar flores para las abejas que fáciles, salvia, romero, tomillo, así, si no queremos, si no, pues lavanda canaria, alguna especie así también, bebederos para las abejas. No quitar las malas hierbas donde no vamos a sembrar, que no son malas hierbas, lo que pasa es que toda la vida se las han llamado así. Y con el tema de pesticidas, una cosa que estoy recomendando mucho ahora, porque me he dado cuenta a partir de este verano, es que a veces no tenemos finca y yo les recomiendo a la gente, no eches veneno, y la gente me mira como diciendo, claro, esto no está en mis manos. Pero una cosa que podemos hacer es que siempre tenemos el móvil en la mano y a veces vemos una administración pública echando quema hierba por los bordes de la carretera con las flores, con todas las abejas trabajando, y tenemos una de las herramientas más potentes que existen ahora mismo, que es un móvil. Grabar y ver las condiciones. Nosotros vimos hace poco en Los Silos incumpliendo un pliego de condiciones, incumpliendo todo, echando veneno sin señalización. Luego vamos nosotras con la mano, va el niño, va el perro, y eso no afecta a las abejas, nos afecta a nosotros también. Entonces hay un montón de cosas que podemos hacer, y otra que no tiene tanto que ver con abejas silvestres es comprar miel local. Aquí que tienen el mercadillo de una manera también de ayudar a las abejas es comprando miel local. Juanjo, ¿qué es lo que más te ha sorprendido del análisis que has hecho de las cajas nido? Hablando de datos, ¿no? Que es un poco lo que he hecho yo este año en el proyecto, es el alto índice de ocupación, ¿no? 50% es un porcentaje bastante alto. Es verdad que algunas cajas llevan ya colocadas 3-4 años, pero realmente estamos contribuyendo a aumentar la riqueza y la biodiversidad, ¿no? Y la abundancia, incluso en algunos lugares, ¿no? de una especie que sí, que estamos acostumbrados a ver, ¿ahora? Sí. Que estamos acostumbrados a verla, ¿no? Pues, el herrerillo, a la gente que aquí la conoce por chícheles, frailero, hornero, le dan un montón de nombres en función al rincón de la isla donde te acerques y preguntes, pero que es un pájaro que tiene un valor a nivel ornitológico y como herramienta también de divulgación, ¿no? Porque los pájaros comunes, lo bueno que tienen es que están muy cerca de la gente, ¿no? A veces nos empeñamos en hablar de grandes águilas o pájaros en peligro y muy amenazados, pero la mejor manera de acercarnos a las aves y de acercar las aves
al público general son las especies comunes. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, Juan o Natalia. Sabía que Toño iba a levantar la mano y por eso estaba mirándole de reojo. Le pasamos el micro a Toño para que Sí, se lo hemos visto alguna vez. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas. Simplemente quería comentar, si tú sabes, Sí. que seguro que sí sabes, del tema este es del nuevo vecino que tenemos ahora por los Montes de Anaga, que es el peto, el pájaro picapín. Sí, Como soy charnero, utilizo Sí, allí pájaro peto. la palabra peto, ¿no? Que en Gran Canaria pues tenemos unos hermanos, Sí. una subespecie también. Sí. Pero ha habido una evolución, ¿no? Que se nos ha venido desde el pinar, que aquí solamente lo tenemos en pinar, y lo tenemos ahora en Anaga. Si puede ser un pequeño... Sí, bueno, sí. comentario. No, te voy a dar una opinión personal que no está basada en datos, habría que mirarlo bien con calma, pero probablemente sea porque el pájaro peto, el pájaro carpintero, el picapino, se hizo un censo hace unos 30 años, ¿no? Y la población estaba muy dispersa, no era muy abundante. Sin embargo, en Gran Canaria está por todos lados. Crían pitera, crían castaña, crían almendros. Sin embargo, en Tenerife estaba recluida a las mejores zonas de bosque de laurisilva. Yo creo que es un indicador de que hemos hecho, al menos en los ambientes forestales de Pinar, se ha hecho un trabajo más o menos bien y ha cubierto las mejores zonas del bosque, y ahora ya está bajando y ocupando otros ambientes, ¿no? De hecho, los ves dentro de la laguna. La misma plaza de Agua, sí. Tengo fotografías. Y ya en con el este Monte bicho. del Agua se han visto. Sí, está saliendo de lo que es la corona forestal y ocupando. Un problema es que los pájaros carpinteros destrozan las cajas nido. Sí. Porque se alimenta de los pollos. Rompe las cajas para comer los pollos. Bueno, es un proceso natural, ocurre en la naturaleza, y a veces la naturaleza es cruel. Bueno, como nosotros. Nosotros en la escuelita de aquí de Roque Negro estamos ahora haciendo cajas nido, y lo que hemos hecho es reforzar esas cajas. Reforzarla con una chapa o con otro tipo con de chapa madera. y con palés de madera De bastante todas maneras, gruesos. la chapa marina es bastante... Nosotros estamos usando de 0,8 o 1 en las zonas donde hay picapinos que hemos colocado en los pinares. Tenemos colocadas unas 280 cajas nidas con otro proyecto. Las tenemos de 1 centímetro. Y bueno, más o menos aguantan. Las nuestras un poquito más. Bien. Así que bueno, aguantarán. Gracias. De nada. Gracias, Toño. No sé si hay alguien más que quiera preguntar o comentar. Si no, pues para ir concluyendo, sí que les voy a pedir a los dos una mirada un poco a futuro. Al final estamos en un contexto de proyecto y en un contexto territorial que de algún modo nos permite plantear esa idea de laboratorio, ¿no? De laboratorio de experimentación, de laboratorio de pruebas, de poder testear y de poder analizar pues ciertos resultados o ciertos procesos, ¿no? ¿Cómo perciben esta idea mirando un poco a futuro con ambas líneas de trabajo que estamos planteando? Venga, empieza. Hombre, yo creo que es necesario... Vamos a ver, Anaga Biofest tiene una combinación muy interesante, y es acercar la sensibilidad, hacer un ejercicio de sensibilización y comunicación del territorio cuando la gente está en un espacio, en un entorno lúdico, ¿no? Hasta hace unos años se creía que no podías hacer educación ambiental o sensibilización sino en ambientes formales, y era todo como muy académico y todo muy pomposo. Sin embargo, yo creo que la mejor manera de acercar problemáticas ambientales, y no solo problemáticas, sino poner en valor el territorio y a las personas que habitan el territorio y a los bichos que habitan el territorio, que aunque sean abejas, la mejor manera es a través de espacios y a través de herramientas lúdicas, ¿no? Y creo que esa es una de las cuestiones también a sacar pecho que han sabido combinar, incluso a veces hasta hacer sensibilización y hablar de ciencia a través del humor, ¿no? Ya, para mí es un tema que cada vez le doy más vueltas a ese tipo de cosas, ¿no? El evitar los ambientes formales y aprovechar cuando estamos o andando o tomándonos algo o en un concierto, ¿no? Que han hecho varias intervenciones musicales o artísticas en general, aprovechar esas herramientas o esos espacios para sensibilizar y acercar. Porque creo que muchas veces
la gente, evidentemente hay malos bichos en todos lados, ¿no? Y gente mala. Pero la gente en general a veces no trata el territorio y sus habitantes con cariño porque desconoce el valor que tiene y lo importante que puede ser, ¿no? Y Anaga Biofe es una herramienta, más que una herramienta, es un espacio donde confluyen todo ese tipo de cosas, ¿no? Muy bien. Natalia. Yo coincido con Juanjo y por añadir así un par de cosas que a mí me gustan del Anaga Biofest también es que en el momento en que estamos ahora mismo de crisis de los vínculos y de los cuidados, con un colapso del territorio tan grande que tenemos en las islas, un espacio en el que se cuiden esos vínculos, tanto con el territorio como las personas que habitan el territorio, y que además piense en dejar una huella positiva, incluso con datos y con acciones en positiva. A mí me parece que ahora mismo no hay ninguna iniciativa así, no sé si en todo el territorio nacional, y vamos, y es de agradecer. Yo por lo menos lo agradezco estar aquí, formar parte de este proyecto, me parece súper guay, y creo que eso, en el momento que estamos, espacios así ayudan a que, bueno, a que la crisis no sea tan crisis, ¿no? Hay que generar espacios de esperanza, y Anaga Biofe es un espacio de esperanza, ¿no? Pues esta idea me encanta para cerrar este bloque. Así que Juanjo, Natalia, es un placer para nosotros tenerles también Gracias. implicados en el proyecto, agradecerles el tiempo, la predisposición, el trabajo que están haciendo y esperemos que sea por muchos años más. Así que muchas gracias. Y ahora, en lo que van bajando Natalia y Juanjo y les vamos quitando los micros, le voy pidiendo a María y a Loli que se los vayan poniendo. Y vamos a ir pasando al siguiente bloque, en donde vamos a poner el foco en ese intercambio educativo que hemos planteado este año entre la Reserva de la Biosfera de Anaga y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, entre el colectivo de escuelas rurales de Anaga y el CEO Tejeda en la cumbre de Gran Canaria. Y para ir un poco entrando en materia, ir de algún modo pues introduciendo algunos de los temas, algunas de las cuestiones que vamos a tocar en los próximos minutos, vamos a proyectar ahora por primera vez el vídeo resumen de esta acción que hemos hecho con mucho cariño y que creemos que de algún modo pues recoge el enfoque y el planteamiento que queríamos plasmar con esta acción. Realmente este hermanamiento consiste en crear pues, espacios de transferencia pedagógica fuera de lo que es la Reserva de la Biosfera de Anaga, dentro de Gran Canaria. Súper ilusionados, con ganas de aprender muchísimo, de convivir y de compartir con los niños de la otra reserva. Hola a todos, bienvenidos compañeros, maestros y amigos del CEO de Tejeda. Hoy no solo venimos a caminar juntos por uno de nuestros senderos tradicionales. Venimos a crear un puente de amistad entre nuestras escuelas, las montañas de Tejeda y los Montes Verdes de Anaga. Están haciendo un aprendizaje servicio, están compartiendo el día y los conocimientos con niños también de las Islas Canarias, pero de otra isla, de otro territorio, y creo que para ellos es una experiencia genial. Queríamos que fuera una ruta con cariño, con emoción, y donde de alguna manera no solo diéramos conocimientos de biodiversidad, que sí que es mucha la que encierra este territorio, y contar un poco cómo había sido la vida en Anaga y mostrar a los que realmente la han mantenido durante tantos años, ¿no? La experiencia ha sido súper positiva. Hemos empoderado a los niños y a las niñas, que era el objetivo al final. Ellos se han sentido los anfitriones de la experiencia y la verdad que han aprendido un montón en el proceso, tanto de su propia reserva como de la reserva vecina. Entonces ha sido increíble. Hoy hemos hecho una caminata por un gran sendero de Gran Canaria. Hemos hecho presentaciones, tipo paradas.
A mí me ha parecido muy interesante y he aprendido muchas cosas que no sabía al llegar aquí. A mí me ha gustado Tenerife por sus paisajes, por sus montañas. A mí me ha gustado Gran Canaria por toda la vegetación y por lo bonito que es. Yo creo que no solo han aprendido los niños y las niñas, también hemos aprendido los adultos que hemos venido, la verdad. Nos hemos nutrido un montón. Faltan las palabras de agradecimiento para el programa de Anaga Biofest. Para muchos alumnos de Anaga era la primera vez que salían de la isla de Tenerife, y hacerlo en este entorno idílico y que en esta oportunidad única para nosotros ha supuesto un gran avance dentro de la Reserva de la Biosfera. Yo verlos a ellos felices y disfrutando es para mí la mejor evaluación. Yo creo que no solo educativo, sino de fortalecimiento de cariño y amor entre nuestros niños de distintas islas. A mí me parece una actividad preciosa. Creo que este tipo de aprendizajes son los que quedan en el interior y en la forma de ser de los chiquillos, y creo que van a proteger, a cuidar y a valorar muchísimo más el entorno en el que viven. O sea, yo lo he disfrutado muchísimo y los peques también, que es lo importante. Creo que esta experiencia no la van a olvidar en su vida. Creo que es algo que guardarán en su memoria para siempre. Ha sido la actividad perfecta. Que el alumnado sea consciente del valor que tiene el entorno en el que estudia, para nosotros es un reto diario, porque ellos realmente son el futuro de la Reserva de la Biosfera. Directora del CEO Tejeda, María, directora del Colegio de Roque Negro y coordinadora del SER Anaga. Ellas dos van a estar aquí ahora conmigo un ratito, van a hacer la cara visible, pero invito a todos y a todas que están por aquí a que vayan participando, a que pidan el micro, a que cuenten también pues cuáles son sus impresiones, qué es lo que se les pasa por la cabeza, y justamente por eso quiero empezar, porque es lo que se les pasa ahora mismo por la cabeza después de haber visto el vídeo. Empiezo por ti, Loli, y qué te ha rememorado de algún modo. Más que el vídeo, yo diría todo lo que está detrás de Anaga Biofest. Yo conocía la punta del iceberg y me he dado cuenta esta tarde que es un proyecto amplísimo que toca muchos palos, y he aprendido mucho, como dije en el vídeo también. Y ver el vídeo, pues bueno, ha sido un resumen de 2 jornadas. La primera que vivimos en Gran Canaria, con el alumnado de las escuelas rurales del macizo de Anaga, y luego el venir aquí a Tenerife fue, la verdad que estuvimos un día y medio y parece que estuvimos una semana. Un montón de vivencias, un montón de recuerdos y de buenas experiencias que nos llevamos. Yo me siento emocionada, Javi, la verdad, porque ver el resultado es un producto final de algo que empezaba. Venía hoy para Tegueste y decía, ¿realmente cómo empezó todo esto? ¿Cómo conocemos a Anaga Biofest? Y lo primero que me viene a la cabeza es sentada en la plaza de Roque Negro, convertida en una emisora de radio, primera vez que yo vivía eso, hablando de una jornada que se iba a desarrollar en Roque Negro. Y Javi dice, la próxima edición vamos a hacer algo con las escuelas rurales. Algo que no sabía realmente cuál iba a ser el producto final, se presenta y realmente no sabemos el alcance que iba a tener. Y viendo esto, pues la verdad que me emociono, me siento totalmente agradecida de haber formado parte de este festival y la forma que ha tenido. Bueno, por ahí detrás está Fran también, y me voy a unos cuantos meses buenos atrás, ¿no? En aquella primera reunión estaba también Rubén, que está por aquí delante, en donde realmente le dimos vueltas a varias ideas, pero ya en ese momento proyectamos el potencial, ¿no? De algún modo que tenía generar este vínculo interinsular y tejer estas conexiones por el resultado que podía tener en términos educativos, ¿no? Coincidía con algo muy importante, que era el 10º aniversario de la Reserva de la Biosfera de Anaga.
bueno, realmente era una declaración de la reserva que pedagógicamente o educativamente en los colegios no había tenido gran impacto, ¿no? Porque se habían desarrollado proyectos, pero que no habían tenido un alcance significativo. Entonces, en ese momento, ellos nos presentan algo, pero no nos presentan algo cerrado porque nos escuchan. Nosotros decimos, una ruta, pero una ruta, una por cada cole. No sabíamos bien qué forma iba a tomar aquello. Entonces, tuvimos un descanso, que fue el verano, y lo que nos parecía impensable que en el mes de octubre pudiésemos viajar, porque decíamos, madre, esto parece un viaje de final de curso. Entonces, se nos viene abajo ese esquema pedagógico que nosotros tenemos, que es, oye, pues en junio es cuando hacemos ese encuentro, y de repente, pues en 5 de octubre estamos ya en Gran Canaria, pernoctando en el albergue de Becerra. Comentaba aquí que para muchos de los alumnos de Anaga era la primera vez que salían, pues preparando todo lo que era, ustedes ya era el 20º aniversario, habían desarrollado o desarrollan muchos más proyectos que en la Reserva de la Biosfera de Anaga, y para nosotros ha supuesto pues realmente un punto de inflexión. Un punto de inflexión, una mirada hacia el territorio, un desarrollo de proyectos que va más allá de lo pedagógico y lo educativo, que va a lo personal, y realmente trabajando con los tesoros de Anaga, que son los niños. Porque aquí nos quedamos, digamos, con bueno, el momento previo. Es verdad que el hecho de haber estado primero en Gran Canaria y luego en Tenerife dio un periodo intermedio para, de algún modo, no solo los niños y niñas, probablemente también el profesorado, también el equipo organizador, de digerir lo que había pasado, de prepararnos de otro modo, digamos, para la segunda parte del intercambio. Pero sí quería preguntarles por el día después, ¿no? ¿Qué han notado a partir de, y pasado ya o transcurridas algunas semanas, qué han notado en los niños y niñas? ¿Qué creen que les ha podido quedar o qué es lo que más les ha podido impactar, ¿no? De algún modo o llamar la atención? Pues yo creo que a pesar de vivir en 2 islas que muchas veces estamos enfrentadas, que pertenecemos a 2 provincias, esa línea que dibujan en el mapa creo que la hemos disipado un poquito y borrado, por lo menos ahora es discontinua. Nos hemos acercado. Los niños creo que se sienten importantes en su territorio, porque muchas veces los niños de campo, de las zonas rurales, se sienten como inferiores por vivir en ese territorio, y al contrario, con este tipo de festivales y este tipo de encuentros se le ha dado importancia a ellos. Me decía mi compañero, el inspector, que igual deberíamos hacer cajitas, pero más grandes, tamaño niños, para preservar la población en el territorio. Y es importante que estos niños se sientan partícipes del entorno en el que viven, se sientan importantes y quieran seguir viviendo en él. ¿Qué significa que, es decir, ya partimos de la base que el poder salir del aula, ¿no? Y plantear espacios de aprendizaje, espacios educativos fuera del aula ya tiene un valor y un potencial tremendo, ¿no? Pero en un contexto como Anaga, con las particularidades, las características que tiene sociodemográficas, ¿qué valor le das desde el punto de vista ya no solo educativo a una acción como esta? Pues el valor, la verdad que es infinito, porque realmente te das cuenta que Anaga no acaba en el entorno próximo del colegio, ¿no? Sino que puede ir mucho más allá, que es enriquecedor, no cabe duda, conocer otra realidad rural, como puede ser el SEO de Tejeda, la zona de Tejeda en la que estuvimos. Y entonces te das cuenta que aunque realmente lleve desarrollando durante 22 años mi proyecto profesional en una escuela rural y dentro de un colectivo de escuelas rurales, te das cuenta que el potencial pedagógico lo tenemos realmente de otro lado. Quiero decir, lo que uno ya no ve, dice, bueno, hasta aquí llegué. De repente aparecen unas cajas nido, de repente aparece que podemos hacer una ruta etnográfica interpretada por compañeros que han sido también de profesión. Entonces, lo que uno nunca imagina, porque estamos habituados a rutas expositivas, bajar a los lavaderos, porque realmente es uno de los valores etnográficos que tenemos en Roque Negro. Entonces, todo esto puede ir más allá. Dice, bueno, qué enriquecedor, ¿no? Qué orgulloso me siento de trabajar en un lugar como el territorio de Anaga. Ahora vamos a entrar en el proceso de diseño participativo de la ruta, particularmente de la de Tenerife, de la de Anaga, que es la que más he controlado.
No sé si alguno de los compañeros y compañeras del CEO Tejeda o del Seranaga quieren comentar algo, quieren tomar la palabra. Si no, voy a aprovechar que tenemos por aquí a muchos de los compañeros y compañeras que participaron en la ruta de Anaga, y hilando ahora con lo que acaba de mencionar María, porque también decidimos hacer una apuesta, ¿no?, para lo que fue la actividad aquí en Anaga, una apuesta que se decidió en Gran Canaria, después de la visita que hicimos en Gran Canaria, porque consideramos que, hablando de reservas de la biosfera, era interesante poner el foco, lógicamente, en el patrimonio medioambiental que tienen entornos como este, pero sobre todo hacerlo desde una perspectiva más humana, ¿no?, una perspectiva en donde se pudiera evidenciar de algún modo cuál ha sido el papel de los hombres y mujeres que han vivido en estos territorios y que de algún modo han permitido mantener ese legado, ¿no? Y a partir de ahí, pues la cabeza pensante de Fran, y le voy a pedir a Jacqueline que le lleve el micro, que está por ahí detrás, pues empezó a maquinar cómo poder plasmar esto, y gracias a la implicación de las personas maravillosas que están por aquí, pues pudimos plasmar este planteamiento de ruta teatralizada, que poniendo el foco en el protagonismo de los niños y niñas, que fueron los que fueron guiando, coordinando y dando pie a las diferentes intervenciones que tuvimos en todas las paradas, pues de algún modo enriquecieron lo que fue la experiencia final. Fran, yo creo que sería interesante que nos dieras alguna pincelada, por lo menos, de cómo fue ese proceso, cómo se gestó de algún modo y qué es lo que se pretendió conseguir con esta idea. Bueno, pues Javi, tú lo has dicho, nos vinimos de Gran Canaria con la idea de que lo habíamos pasado francamente bien, los niños lo habían hecho estupendamente. Habíamos aprendido mucho del paisaje, de la biodiversidad, del entorno donde nos movimos allá. Y bueno, nosotros habíamos pensado en darle quizás ese enfoque, pero nos parecía importante también visibilizar las personas que han hecho posible que Anaga sea lo que Anaga es hoy en día. Sin ellos, Anaga no existiría. Son ellos los que han mantenido Anaga en el estado en que está y son los que siguen manteniéndola. Entonces nos pareció fundamental poner en valor a todas las personas de Anaga, a toda la historia y la etnografía, porque también forman parte del patrimonio, y no solo el patrimonio, digamos, de biodiversidad natural. Queríamos mantener en la ruta algo más de cultura, algo más de etnografía, y bueno, eso es lo que hicimos. ¿Cómo? Teníamos que tirar de personas que nos ayudasen en el camino, había que buscar reflejar la realidad, y entonces empezó todo por, bueno, pues digamos que yo he hecho entrevistas a las personas de Anaga y las tenía guardadas en casa. Llevo mucho tiempo trabajando en etnografía con la población. Había que teatralizar eso, pensamos en hacer pequeñas obras de teatro. No tenía las personas, no teníamos a las personas y teníamos que buscarlas, pero tengo un equipazo. Tengo un montón de amigos, amigas que habían sido maestros, que muchos están jubilados como yo y que ya nos habían ayudado en algunas rutas, y entonces pensamos, pues mira, vamos a convertir esto que habían sido entrevistas en un teatro, le dimos forma, nos reunimos muchísimas veces, aquí están ellos, que son los auténticos protagonistas. Me gustaría que alguno de ellos también hablara. Ellas fundamentalmente, porque son ellas, también tenemos 2 chicos, bueno, no, 3, lo que pasa es que Roberto no ha podido llegar todavía. Y bueno, pues imagínate el proceso, ¿no? Había que crear todo eso. María José me ayudó mucho, se puso manos a la obra, Valentín, que está por ahí también. Todo estaba basado en la realidad, no nos inventamos nada.
y bueno, pues había que buscar telas. Ahí tiramos de las telas que teníamos guardados todos en casa, de las abuelas, de las tías, de yo qué sé. Las reuniones, los cafecitos, pues no sé, también compartimos vinos en el proceso, todo nos iba a hacer trabajar, nos divertimos mucho, no teníamos mucho tiempo, pero había días que yo creo que nos reunimos hasta 2 veces, ¿verdad, chicos? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Había que sacarlo para adelante, había que hacer mucho ensayo, nos reímos, bueno, la tira, haciendo los ensayos, y fuimos 2 veces a la ruta para calcular tiempos. Había que, bueno, por ahí está Valerio también, que nos ayudó con el apoyo de un coche, porque para que ustedes no vieran lo que estaba pasando detrás, pues teníamos que escondernos un poco, cambiarnos de ropa, en fin, todo eso. Valentín además se animó a crear unas décimas y bueno, pues fueron también originales en la ruta, y pues yo qué sé, cantamos, bailamos, hicimos de todo y nos divertimos muchísimo en el proceso. Al final el resultado fue el que fue. Yo creo que todos salimos un poco contentos con el resultado, y fundamentalmente viendo, hablando luego con los profesores, tanto de aquí, maestros, maestras de Gran Canaria, de que realmente había dado su fruto, que los niños estaban encantados, y bueno, pues ese era el objetivo, y creo que se consiguió. Así que nada, eso. Le paso no sé, Javi, le paso a alguno de los ayudantes. Sí, alguien ¿O te que parece? quiera hablar, no sé, Loli, si en lo que algunos se va animando nos puedes decir también no desde habíamos... la perspectiva del que recibió. Cuando fueron a Gran Canaria nos decían, esto es muy difícil de superar, porque la verdad que estábamos contentos de cómo lo habían hecho nuestros chiquillos en poquito tiempo que tuvimos para prepararlo. Pero madre mía, vaya nivelazo, y nos ganaron por goleada, sin duda. Fue espectacular la ruta teatralizada que hicieron, o sea, se te ponían los pelos de punta. Cada vez que venía una estación nueva, pues la sorpresa era mayor. Salía una cabra o una señora que daba luz y que los niños se querían quedar a ver si nacía el niño realmente y que cómo le iba a poner. La parte de las lavanderas fue fantástica, la décima, es decir, la verdad que nos llenó tanto aquella experiencia, y sé que Fran con todo su equipo hay muchísimo trabajo detrás. Lo agradecemos enormemente y jamás se nos olvidará esta experiencia, porque la verdad que fue maravillosa. Así que gracias a todos por habernos hecho tan especial aquella ruta. Y Anaga es preciosa además. También el hecho de que sean casi todos o todas antiguos docentes, pues también le da como cierto valor, ¿no?, en el contexto de una acción de este tipo. No sé si alguien, alguna quiere comentar algo, enriquecer lo que ha dicho Fran. Buenas tardes a todos, me llamo Valentín. No nos ha costado mucho porque, como decía Fran, estas eran las vivencias de las personas de ese lugar. Solo teníamos que reflejar cómo era la vida del entorno. Pues nos costó a nosotros en el sentido de que nunca nos hemos dedicado a esto de la teatralización. Habían algunas personas que sí, pero en el caso mío, pues no. Hemos aprendido mucho, y hemos aprendido de los niños cómo les asombraba lo que veían y cómo nos hacían ver que les gustaban lo que estaban viendo. Todo el tema va un poco de educación, y la educación viene también a reflejar la carencia, vamos a decir carencia del comportamiento de las personas. La educación también es para los que están fuera de Anaga. Reflejar esto que se ha hecho, enseñárselos a los de fuera de Anaga, para que entiendan que hay que cuidar ese entorno, ese territorio y esa forma de vida, que fue la vida que tuvieron las personas, que hicieron que llegáramos nosotros hasta este entonces de hoy. Comentaba Loli que muchos de los niños de los entornos rurales tienen como dijiste antes,
como si fuera un complejo de vivir en el campo. Esa mentalidad yo creo que va cambiando porque nos hemos ido dando cuenta de que vivir en ese entorno hoy empieza a ser una garantía de calidad de vida. Esos niños, cuando sean mayores, tendrán que empezar a transmitir, bueno, empezar ahora para que llegue cuando sean mayores, en que esa forma de vida es casi mejor que la de ser un urbanista, de vivir en una ciudad. Y sabemos que está ese entorno ahí y vamos y venimos cada vez que queremos y creamos un conflicto y un problema, que es lo que está pasando en el entorno de Anaga con la afluencia de personas que van a ver ese lugar. Esto que se ha hecho un poco por la convivencia de los niños, también se puede hacer un poco para dar a entender a los niños de los otros territorios, de los otros lugares, qué es lo que existe en ese sitio. Y bueno, y esa es un poco la experiencia mía. Muchas gracias a todos. Gracias, Valentín. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad de reivindicar el papel de las escuelas rurales. Estamos en un momento conectando incluso con muchas de las cosas que se han dicho ahora en estas intervenciones y contextualizando un poco esta acción en algo que va más allá, ya no solo en el propio festival, sino un poco al hilo también de lo que decía Valentín, ¿no? En la necesidad de concienciar sobre el cuidado de un territorio como Anaga o como la cumbre de Gran Canaria, en contextos en donde se habla de despoblación, pero al mismo tiempo hay flujos de visitantes cada vez mayores y todo eso pues va generando desequilibrios. ¿Cuál es el rol de las escuelas rurales? ¿Qué papel juegan más allá incluso de ese componente educativo? Empiezo contigo, Loli. Yo creo que las escuelas rurales tienen un papel súper importante, primero porque tenemos que valorar lo que tenemos, vivimos en el mejor entorno posible, no es fácil ni es barato vivir en el campo, pero tenemos mucho futuro por delante y creo que la escuela es la que puede fijar esa población en el territorio, querer que la gente siga viviendo allí, querer que compañeras, están mis dos compañeras hoy, tutoras de los grupos que participaron, estén hoy en Tenerife un día de trabajo, hayan dejado a sus familias y que valoren también que trabajar en una escuela rural, como decía María, es un privilegio y ver que se pueden seguir tejiendo un futuro y que esta población siga estando donde está. Y sobre todo también una de las cosas que me preocupa es que ese turismo que está llegando no desplace a la población y nosotros nos sintamos los extranjeros en nuestro territorio. Porque es verdad, Tejeda y la zona de Anaga, lo vimos el otro día, la cantidad de vehículos que llegan a diario. Puede llegar un momento que ese turismo se convierta en un turismo de masas, que creo que va camino de ello, y que los que somos de allí nos sintamos extranjeros. Tengo como ese cierto miedillo. Sigo siendo una romántica y no creo en eso, no quiero pensar en eso. El papel de la escuela rural es un agente social muy importante dentro de, por lo menos, el territorio de Anaga. Caseríos que están deslocalizados, que no se ofrecen servicios, el único servicio que se ofrece a diario es la escuela. Entonces se convierte en un agente social donde se aglutinan pues prácticamente pues, todos los servicios que se puedan llegar a dar dentro de lo que es el caserío. Entonces, a través de la escuela pues se abren puertas, como puede ser para el Festival de Anaga Biofest, o clases de alfabetización, porque todavía queda personas analfabetas dentro del caserío y se le ofrece esas clases de alfabetización, o cualquier vínculo que pueda socializar lo que es los caseríos de Anaga. Entonces, el papel de la escuela rural es fundamental dentro del territorio de Anaga. Nosotros cada vez lo tenemos muy claro y la verdad que la sensibilidad que hay por parte de las administraciones, yo siento que es grande, ¿no? Que realmente apuestan porque esté abierta. Dentro del profesorado y del equipo pedagógico que forma parte del Seranaga, hemos visto que también ha habido un cambio en todos estos años, ¿no? Gente que a lo mejor llegaba por casualidad a la escuela rural, de repente quieren ir a trabajar a la escuela rural, sabiendo que cuando yo les digo, mira, aquí eres todoterreno, porque aquí siempre se cuida recreo, no hay turnos de recreo, aquí siempre se trabaja, aquí con la misma cuelgas un cuadro que haces otra cosa, no hay conserje, no hay tal,
eres un órgano unipersonal, pero es que vienen conscientes de que van a trabajar y que van a desarrollar un proyecto más allá de lo laboral y de lo profesional, sino un proyecto de vida y un proyecto moral dentro del territorio de Anaga. Entonces, cuando ya tienes agentes implicados dentro de la parte académica, esto va rodado y camina de maravilla, ¿eh? Totalmente de acuerdo contigo, María. Una de las cosas que nos enorgullece en el SEO Tejeda es que en los últimos años el claustro es estable, es decir, que la gente quiera ir a trabajar a Tejeda, eso es para uno que lleva ya mucho tiempo ahí, pues es un motivo de satisfacción muy grande. Y que el alumnado también te vea, además, como dices tú, allí se hace de todo. Entonces, que la gente quiera quedarse en Tejeda, para mí, yo lo digo con la boca grande y es súper importante. Para ir concluyendo ya, no podemos cerrar sin mirar un poco a futuro, como hicimos en el anterior bloque. Y si pensásemos en grande, y tal vez ya lo hemos hecho, ya hemos estado pensando en grande, ya hemos estado materializando en grande, pero si pensásemos en grande, realmente en un impacto duradero, y combinando ese impacto duradero con un enfoque educativo, ¿qué es lo próximo? Le pregunto a las dos. No, Javi, es que contigo hemos tocado techo, pero veo que seguramente te guardas algo. ¿Qué es lo próximo? Pues nada, seguir desarrollando proyectos dentro del territorio, que pongan en valor lo que las personas de Anaga han tejido dentro del territorio y nosotros ir de la mano con ellos. Quiero aprovechar también esta ocasión porque hay personas de Anaga, sin ser dentro de proyectos, que realmente no tienen forma, que aportan su granito de arena, van más allá del granito de arena. Uno de ellos es Toño, que apuesta por las escuelas rurales, que apuesta por el territorio, que su fortaleza es infinita y es una persona que vincula todo realmente los valores que tiene Anaga al territorio y a las personas. O sea que realmente es lo que nos hace seguir adelante. El futuro, pues que nos siga sorprendiendo, porque esto la verdad que ha sido una sorpresa enorme, este hermanamiento, ¿no? Que de repente llega este proyecto y que se desarrolla de esta manera, que para nosotros la Ruta de Anaga también fue una sorpresa. No te creas que lo sabíamos todo, también hubo sorpresa para los de Anaga. Entonces realmente te sorprende. Pues bueno, yo como esto se está acabando, antes de nada, pues darle las gracias infinitas por ser el centro escogido en Gran Canaria, que la reserva pues tiene muchos centros educativos. El que hayan pensado en nosotros, en el SEO Tejeda, pues la verdad que nos sentimos súper agradecidos, así que aprovecho este momento. Y el futuro lo veo con dos apuestas o con dos objetivos. Una sería seguir fortaleciendo el vínculo que ya creamos, esta semillita que se plantó, este futuro que se está tejiendo, que las escuelitas sigan los alumnos compartiendo entre ellos experiencias, bien sea en español, en inglés, en francés, en cualquiera de los idiomas que están aprendiendo. Y sueño también con un futuro bastante positivo y bastante en grande, que es que en vez de la población ir siempre hacia la ciudad, que vengan a nuestros colegios, a nuestras escuelas, que es un lujo vivir y trabajar ahí, y que en vez de todos ir hacia la ciudad, pues también vengan al campo a estudiar, que sería maravilloso. Muy bien, pues muchísimas gracias a las dos por estar aquí esta tarde. Y a ver el micro por aquí que quieren decir algo. Y a Fran le voy a ir pidiendo que se acerque por aquí. Gracias, buenas tardes. Yo vengo también desde Gran Canaria. Soy inspector de educación y estoy muy vinculado también al territorio, ¿no? Yo creo que ha sido un acierto y quiero felicitar el proyecto, porque si ya es complejo reservar la biosfera en un territorio que tiene tanto espacio en reserva, es impensable hacerlo sin contar con la población. Y ese vínculo que han creado con la escuela rural creo que es extraordinario,
porque es la que, como anunciaba la directora, vertebra el territorio, la que fija población. Tenemos un problema gravísimo y entre las especies a proteger está la población de esas zonas rurales que desaparece, una población muy envejecida, con muy pocos nacimientos, con escuelas con muy pocas ratios, con mucha complejidad para competir con los centros, con las concentraciones escolares que tienen servicios alternativos de acogida temprana, actividades extraescolares, comedores. Es difícil, si no se le oferta eso a la población, que sigan manteniendo el vínculo con la escuela. La escuela tiene además un factor extraordinario, el estudiar en tu localidad, en tu pueblo, en tu caserío, que es la generación de esos afectos, de esos vínculos, del sentimiento de pertenencia. Cuando los trasladamos al cabecera de distrito, todos van de los distintos barrios al cabecera, los amigos los hacen en el cabecera, las relaciones las hacen allí, el divertimento lo tienen allí y la zona de origen pues queda en un segundo plano. Eso no pasa con la red de escuelas rurales. La comarca, el territorio, el corredor central, la parte de medianías y cumbres de Gran Canaria también tiene una red importante de escuelas rurales, pero se necesita de un apoyo interinstitucional, no solo de la Consejería de Educación, que como decía María, pues tiene una especial sensibilidad y está manteniendo las unidades, sino de todas las administraciones. Todo el mundo habla de sostenibilidad, pero luego a la hora de las acciones, esas no son tan evidentes. Decía también la directora de Tejeda que es caro vivir en el medio rural y pueden haber ayudas al transporte para viajar a cualquier lugar del Estado y no hay ayudas o no han habido en mucho tiempo para desplazarse en los movimientos interiores. Tenemos muchos movimientos pendulares, tenemos mucha gente en tránsito. Ese territorio tiene que dar respuesta y ser sostenible y es complejo. La apuesta de poner en valor a las poblaciones, a los habitantes y el transmitir esta emoción también por lo propio, como hacía con las cajitas y con la protección de las especies naturales, es clave. Los legisladores, geógrafos, biólogos, han hecho un trabajo extraordinario reservando una parte muy importante del territorio para su conservación, pero esta es impensable sin contar con la gente que lo habita. Es fundamental ese apoyo, esa protección, y felicito por esa doble vertiente, la de la divulgación y la de la conexión con las escuelas, con los centros rurales. Así que enhorabuena. Gracias por estar aquí también y creo que bueno, nos llena de orgullo en cierto modo que le hayas visto interés a esta acción y en ese sentido pues también te agradecemos que hayas tenido la predisposición de venir por aquí. Y para ir cerrando este bloque y antes de la última pincelada que nos queda esta tarde, bueno, penúltima, porque luego tendremos una copita de vino aquí fuera, a la que están todos y todas invitados, le voy a pedir a Fran que coja el micro y que nos explique pues qué es lo que tiene en esta bolsa, aquí detrás, Fran, porque ha sido de algún modo pues una continuidad que ha tenido también este proyecto en donde los niños y niñas pues han tomado una vez más un rol protagonista al hilo de algunas de las cosas que pasaron durante las actividades. Antes en la pequeña explicación que di, me basé fundamentalmente en el trabajo porque le estábamos dando en ese momento la importancia a la teatralización que se hizo. Pero durante la ruta hubo un trabajo también muy intenso que pensé que se iba a nombrar en el diálogo, en la conversación. Se ha citado, pero quiero también destacarla, y es que no solo trabajamos desde casa preparando toda la teatralización, sino que un día nos fuimos arriba a Nanaga, estuvieron todos los maestros y maestras con nosotros, estuvieron los niños, había que preparar las paradas interpretativas. Y ese trabajo también lo hicimos en colaboración, en coordinación con los maestros y maestras del SER de Anaga y su alumnado. Alumnado que, por cierto, lo hizo maravillosamente bien ese día. Se le ocurrió mucho en el colegio con sus maestros y maestras e interpretaron también la biodiversidad de Anaga. Esa parte que no habíamos trabajado tanto en la teatralización, le tocaba a las escuelas y a los niños y lo hicieron estupendamente.
Y a partir de ahí, bueno, pues eso que decíamos de que se planta una semilla y tiene fruto, pues bueno, ha ido teniendo fruto y alguna también, perdón, antes de que me olvide, también queríamos que estuvieran las personas no representadas solo por nosotros, sino que hubiese alguien íntegro, unas personas que hubiesen representado en algún sector de la cultura de Anaga un papel crucial, y lo encajamos en la ruta, y esos fueron una pareja que Clemente y Tina no han podido estar esta tarde, les piden disculpas. Bueno, Clemente ahora mismo físicamente no está muy bien, estaba pasando un periodo con pruebas médicas y entonces no han podido venir, pero bueno, pues jugaron un papel importante porque además estaban allí, nos recibieron en su casa, nos ofertaron su patio para la despedida, para un pequeño brindis que hicimos allí y bueno, no sé, pido un fuerte aplauso para ellos porque se lo merecen como nadie. Bueno, y a partir de ahí, pues los niños también, niñas de las escuelas, maestras. No está Juana tampoco, porque su hija, que fue la que al final guisó los ñames, porque quería guisarlos. Era un producto que también era local, kilómetro cero, queríamos que estuviera allí, que es ahora mismo una de las grandes productoras de Anaga. Bueno, ha cogido una cola, por lo último que me ha dicho, está ahí con problemas, no ha llegado a tiempo, pero vamos, era la hija de Clemente y Tina que iba a sustituirlo, lo siento mucho, no ha llegado. Y María José, una maestra de las que ha participado en la ruta, uno de sus alumnos pues le dedicó unas palabras a Tina y a Clemente allí en el patio de su casa. Y les escribió todas esas palabras, se las escribieron en un pequeño pergamino. A ver, es este, Javi. A ver, perdón. Y lo que queríamos era, bueno, pues si hubiesen estado Clemente y Tina, María José, yo la iba a invitar a que se lo entregase. No ha podido ser, no están aquí, pero bueno, es muy bonito, un pergamino escrito, lo escribió él, pero en nombre de todo el ser, o sea, es un obsequio que hacemos todo el ser, y lo transcribió el niño y hizo el dibujito de abajo de la cabra y los ñames en homenaje a Tina y Clemente. Está muy logrado. Sí, sí, sí. El dibujo de la cabra y los ñames está muy logrado, sí, sí. Muy bonito. Y luego el alumnado de también otra maestra, María José, de Los Campitos, pues querían hacerle entrega a los compañeros que hicieron los teatros a lo largo de la ruta. Un detallito, les escribieron un mensaje muy bonito, uno para Clemente y Tina, una para cada uno de los que nos ayudaron a realizar el teatro en la ruta y bueno, y otro para mí. Y fui un día al colegio, me recibieron los niños, imagínense una jornada súper emotiva, súper bonita, para hacerme entrega de todos esos regalos que, bueno, pues queríamos que hoy estuviera María José aquí o cualquiera de los profesores del SER de Anaga y hacerles entrega. No sé si se los entregan como tú quieras, Javi. Ahí están todos, falta, creo que bueno, Roberto no está, pero todos los demás están aquí. O se los doy yo y ya está, como tú me digas. Si te parece, para terminar el acto vamos a dar paso a la última proyección, hacemos entrega de estas cositas y ya nos vamos al vino. Vale, vale. Le pido a María y a Loli que vayan bajando para que puedan ver
pues esta última proyección que conecta con otro de los proyectos que mencioné al principio, que es Anaga Ilustrada, que es uno de estos espacios de experimentación cultural que hemos plasmado este año con la mirada de dos artistas, de dos ilustradores, Jaime Checa y Natalia de la Cruz, Nat de la Cruz. No han podido estar hoy aquí por otros compromisos, pero sí que queríamos pues dejar constancia un poco de este trabajo que se ha hecho, y vamos a ver ahora, por primera vez, la proyección del vídeo Making of, que refleja un poco pues todo el proceso de trabajo que se ha hecho con esta línea para con esto pues cerrar el acto. Yo diría que mi estilo de ilustración es algo así como un estilo un poco naif, moderno y colorista. Para mí es súper importante el tema del color en mis ilustraciones. Bueno, mi estilo de ilustración es un estilo de boceto. Hago el dibujo con tinta y luego coloreo con acuarela. Siempre lo primero que hago cuando empiezo una ilustración es pensar en la paleta. Y con esa paleta ya planteo cómo voy a hacer la ilustración. La idea es que sea muy natural y espontáneo. Por lo tanto, este entorno resulta ideal para ese estilo. El Anaga Biofest pretende ir reforzando espacios de experimentación cultural para plasmar desde diferentes disciplinas, con diferentes miradas, lo que es Anaga y todo su rico patrimonio. El fin de semana que estuvimos en Taborno, pues estuve pintando in situ, ¿no? Hice varias ilustraciones allí mismo. Simplemente pues buscar el lugar idóneo y ponerme a pintar lo más natural y espontáneo posible. Llevaba tiempo yo ya queriendo integrar lo que es el urban sketching con festivales o momentos que ocurren en la isla, ya que es una disciplina que la verdad que en Canarias está todavía muy poco reconocida. A mí me encantó ahora acompañar a la gente que estaba caminando en toda la ruta de la Papa Borralla, porque cuando ya captas a la gente, lo que estás viendo, si además tiene un contenido detrás, te llega mucho más. Y entonces todo eso al final se acaba plasmando en el papel. Nat de la Cruz y Jaime se han integrado en algunas de las actividades, algunas de las rutas para practicar Urban Sketch, y a partir un poco de sus diferentes estilos artísticos, pues ir trabajando en una serie de ilustraciones que van a reflejar de algún modo pues la filosofía que pretende proyectar el Anaga Biofest. Pues lo más interesante de la Anaga Biofest es que une cultura, une gente, y además de hacerlo en entornos rurales, de pueblos, también estás involucrando a las personas, las estás viendo y unes todos esos componentes que me parecen súper inspiradores. Experiencia fantástica, la verdad, una oportunidad muy grande y además más para mí que no conocía el lugar, que soy de Gran Canaria y nunca había estado aquí, y la verdad que encantado, la verdad. Hoy estamos en la laguna y hemos decidido traer el arte a la calle con un mural colectivo. Se está acercando un montón de gente desde esta mañana, una gran acogida, y entre todos, niños, niñas, adultos, estamos colaborando para completar el mural. El mural que he planteado está inspirado en las actividades que hicimos el pasado septiembre en Taborno, en torno a la Papa Borralla y a todas las senderistas que estuvieron allí participando. Bueno, hoy por fin culminamos todo el proyecto de Anaga Ilustrada y hoy venimos aquí al corazón de Anaga, a este colegio con tanto encanto de Roque Negro,
a entregárselos a ustedes para que los niños y niñas lo puedan disfrutar. Sí, esa obra colectiva que yo hice todo el diseño. Que el proyecto de Anaga Ilustrada termine aquí en Roquenegro como colofón a toda una trayectoria maravillosa, a nosotros nos enorgullece. Desde un lienzo que ha sido vivo, con una experiencia cooperativa de toda la comunidad que pasó por el Market de la Laguna y pudo realmente participar en un lienzo que hoy forma parte del Colegio de Roquenegro y de toda la comunidad escolar del SER Anaga. Voy a pedir ahora a los representantes que tenemos aquí de Taborno, de la Asociación de Vecinos, Toño, David y Pancho, que se acerquen porque queremos tener un detalle con ustedes y simbólicamente pues entregarles una copia de 2 de las ilustraciones que hicieron Jaime y Natalia, inspiradas en la jornada de la papa o en el día de la jornada de la papa borralla, para que pues las tengan y se acuerden un poco de lo que ha sido esta acción, que además ustedes 2 particularmente pues están ahí representados. Así que nada, muchas gracias y que con esto queríamos de algún modo cerrar el círculo. Agradecer a todos que hayan venido, que hayan estado hasta el final, al colectivo de profesorado del SER Anaga por la ayuda e implicación que han tenido, a Fran, a todo el equipo de la Anaga Biofest, a Juanjo, a Natalia, bueno, a todas las personas que de algún modo han participado en la edición 2025 de este proyecto, que esperemos que mantenga y consolide esa mirada a largo plazo. Y ahora, pues como todo, tenemos un cierre, un broche que es gastronómico, con la colaboración de la gangochera de Anaga, con productos de Anaga, como no podía ser de otra manera, con un vinito de Tegueste de la bodega Lomo Sapiens, así que les invito a que pasen al patio y a estar ahora un rato agradable con todos y todas. Muchas gracias.